Muy buenas noches, gente de YouTube. Estamos aquí en un nuevo video. Este va a ser el primer video que vamos a estar subiendo a nuestro canal con el fin de realizar algunas tareas de programación para que las nuevas personas en este mundo, ya sean desarrolladores que están iniciando en este gremio o desarrolladores junior, puedan aprender técnicas que normalmente en los cursos nos enseñan. Estos cursos están orientados para que los algoritmos, los códigos y los lenguajes de programación que utilicemos tengan buenas características de seguridad, tengan buenas prácticas y demás. Vamos a tener preparada una serie de videos en la que vamos a realizar un autenticador y el autenticador lo vamos a utilizar por medio de una API. Para los que no tengan como conocimiento de lo que es un autenticador, básicamente hablándolo en un lenguaje muy coloquial, es algo que nos va a permitir hacer un inicio de sesión efectivo a un servidor o una plataforma. Entonces, aquí en pantalla estamos viendo algunas de las dependencias que vamos a usar en el proyecto. Entonces revisemos acá algunas de ellas. No sé si estén familiarizados ya con estos frameworks, pero hasta el momento son aquellos frameworks que cuando se actualizan no nos van a perjudicar cambiando la sintaxis, porque eso hay que tener en cuenta, que los frameworks que utilicemos dentro de nuestros desarrollos o de nuestros proyectos no sufran cambios muy abruptos en la lógica y nos hagan cambiar toda la estructura de un proyecto. Entonces eso es muy importante, ¿sí? Entonces, una de las dependencias más importantes que estos tutoriales por lo general están en inglés es Fastify. Es un framework netamente de backend que nos va a permitir tener un buen rendimiento en nuestros desarrollos y nos va a otorgar unas medidas de seguridad especiales. ¿Listo? Estas medidas de seguridad especiales se basan en que vamos a intentar hacer que nuestros desarrollos sean lo más seguros posibles. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengamos vulnerabilidades que a futuro puedan afectar nuestros sistemas. Entonces, como recomendación inicial, la que yo doy siempre es que durante el proyecto que vamos a hacer, vamos a tener todas las dependencias lo más actualizadas posible. ¿Listo? Vamos a tratar de traer lo último de lo que se está desarrollando en estos temas y pues tratar de utilizarlo en un entorno seguro, que en este caso es Docker, ¿sí? Entonces, si hablamos de Docker, Docker es una herramienta que nos va a permitir meter dentro de un contenedor todos nuestros desarrollos. ¿Y por qué es más seguro que el resto? Porque no vas a poner los puertos hacia el exterior, ¿sí? Por así decirlo, en un lenguaje para que todos podamos entender, un puerto es como un enlace, una entrada a un sitio, ¿sí? Estos puertos pueden ser privados o pueden ser públicos. ¿De qué hablamos de privado y público? Bueno, hablamos que los privados son aquellos que se ejecutan dentro de un contenedor, por ejemplo Docker, o los públicos son los que simplemente accedemos y los abrimos por X o Y motivo, por la necesidad que tenemos. Entonces, estos contenedores son como una caja y esas cajas, vámonos a la página oficial de Docker, aquí la estamos viendo en estos momentos. Estas cajas nos van a permitir que podamos incluir a nuestras aplicaciones que se ejecuten en diferentes configuraciones, diferentes sistemas operativos. Mejor dicho, no vamos a depender de una plataforma en específico, sino que estos contenedores los vamos a poder compartir y los vamos a tener dentro de un espacio seguro, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las partes de un contenedor o de lo que es Docker en sí? Docker nos va a permitir tener varias cosas. La primera, una imagen. La imagen puede ser hasta una máquina virtual, como simplemente como el archivo de ejecución de la librería que vayamos a usar. Por ejemplo, para este proyecto vamos a utilizar una base de datos con el motor de Postgres, ¿sí? Entonces, en ese caso, Docker nos va a permitir crear una instancia que funcione con con Postgres específicamente. Entonces, la imagen debe de estar asociada a un contenedor y el contenedor es donde vamos, por ejemplo, aquí en la página oficial de Docker estamos viendo que vamos a tener diferentes instancias ejecutándose en el momento, con sus respectivos puertos, cuál es el porcentaje de CPU que se está utilizando, el estado, si está corriendo o no está corriendo, el nombre de la imagen, ¿sí? La imagen
Como ya les decía, es como el archivo ejecutable, por así decirlo, para que lo entendamos fácilmente. Y estos contenedores se construyen a través de un archivo .yml, ¿sí? Es una extensión de archivo especial que nos va a permitir, pues, instalar el contenedor mucho más fácil. También tenemos un Dockerfile, que el Dockerfile es donde podemos hacer los puertos de escucha, ¿sí? Estos puertos que estamos viendo, por ejemplo, en esta imagen de ejemplo, por ejemplo, el 5252 o el 8080, son esos puertos que vamos a poder poner en el Dockerfile o comandos en específico, que ya vamos a ver más adelante. Esos comandos en específico, por ejemplo, si alguien está familiarizado con Node.js, pues vamos a poner un comando como npm install, npm rundev, bueno, los comandos básicos de la programación. ¿Qué más tiene un Docker? El Docker tiene un volumen. El volumen es como una simulación de un disco duro donde se va a almacenar la información que la aplicación está consumiendo. ¿Listo? También tenemos la network o una red en la que vamos a conectar diferentes contenedores o el mismo contenedor con varias instancias o con varias imágenes. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso vamos a utilizar dos imágenes y vamos a utilizar un contenedor global que es el de Postgres, básicamente. Para hacerlo más visual, para no estar dependiendo de tantos comandos, pues vamos a utilizar netamente la parte gráfica del Postgres, que es pgadmin. El pgadmin es el administrador de la base de datos, que es más visual, que nos va a permitir ver las tablas de una mejor manera y que nos va a permitir la administración de la base de datos mucho más fácil. Entonces, vámonos aquí directamente al grano en Visual Studio. Acá estamos viendo que tenemos una carpeta que se llama Authenticator y pues el archivo LM, que es el que estamos viendo en estos momentos, de lo que vamos a realizar durante el proyecto. De momento esto de acá vamos a omitirlo, pero entonces con lo que vamos a empezar es con el Docker Compose. ¿Cuál es la estructura de este archivo y que debe ser específicamente este archivo? Tiene que llamarse de la siguiente manera. ¿Cómo debe llamarse? Docker-compose.yml, que es la extensión que les había comentado al principio. Como pueden ver aquí en el visual, cuando demos enter, se nos va a aparecer el icono de Docker. ¿Listo? Ahora, vámonos acá a la página oficial de Docker y tenemos varias alternativas de descarga. Vamos a tener para Mac, para Linux o para Windows. En este caso estamos desarrollando un entorno de Windows, pero más adelante lo vamos también a explicar en Linux para que tengamos las dos perspectivas. Simplemente dependiendo pues de nuestro procesador, pues vamos a escoger una MS64 o una ARM. La mayoría de computadores o la mayoría de las personas tenemos el MS64, entonces va a ser un archivo binario de Windows que vamos a poder ejecutar con un instalable. ¿Listo? Entonces simplemente ejecutamos la instalación, demasiado sencilla, dale siguiente y listo, ya tenemos el Docker instalado. Vamos a revisar el Docker acá en el escritorio y nos vamos a encontrar con algo muy parecido que tenemos aquí en la página oficial. Ese es el Docker Desktop. Es el que nos va a permitir poder visualizar nuestros contenedores de una forma más amigable como lo es Windows. Si ya nos pasamos a Linux, vamos a tener que utilizar otra librería que ya la veremos más adelante en otro video. Acá se nos acaba de abrir el Docker, ¿sí? Él empieza a cargar los motores que van a permitir que Windows sea esa instancia en donde vamos a ejecutar estos servicios. Por lo general, si ustedes ven las bases de datos, todas se ejecutan en entorno de consola. Entonces el Docker nos permite visualmente administrar esto. Obviamente el Docker también nos permite acá un apartado de terminal donde vamos a poder ejecutar el PowerShell de Windows, ¿sí? O nos va a permitir ejecutar las variables de entorno de cada uno de estas imágenes e instancias. Entonces, yo ya tengo aquí creadas unas. Esto es para una empresa, pues de ejemplo. Y como estamos viendo, acá hay varias cosas. Por ejemplo, el contenedor en general, tenemos las imágenes, que es donde se van a guardar estos como archivos ejecutables. Tenemos el volumen, que es donde se está almacenando la información. Y tenemos todo el histórico de los build o las construcciones que se hacen. ¿Qué tenemos acá? Bueno, empecemos revisando cuando ya tengamos instalado el Docker, qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, vámonos al visual. Esto lo podemos hacer ya sea por comando, que es un poquito más complicado, o lo hacemos directamente en código, como lo vamos a hacer a continuación. ¿Qué es lo que vamos a necesitar? Primero que todo, el Docker Compose tiene una versión. Esta versión
vamos a colocarla por acá, va en la 3.8, ¿sí? Desconozco si en estos momentos ya la versión está un poquito más actualizada, pero el Docker Compose en estos momentos está en la 3.8, así que este parámetro que estamos viendo acá o esta instrucción tiene que ser la misma, ¿listo? Esto no debe cambiar. Ahora, este 3.8 que estamos viendo tiene que estar dentro de unas comillas simples para que él haga como ese escaneo de ese string que le estamos dando. Entonces, la construcción del Docker Compose es la piedra angular de todo el desarrollo, porque aquí, como les digo, vamos a definir todas los frameworks, las librerías, todo lo que necesitemos, inclusive máquinas virtuales dentro de nuestro desarrollo. Entonces, ¿qué nos permite eso? Nos permite esto. Vamos a crear unos servicios, ¿sí? Estos servicios adentro, tabulemos para que tengamos el código bien organizado, vamos a definir lo que vamos a utilizar. En este caso, como vamos a utilizar un motor de Postgres, entonces simplemente aquí lo diligenciamos. Postgres, ¿sí? Y le hacemos 2 puntos. Aquí ya estamos inicializando el servicio que vamos a utilizar, o la instancia o el contenedor. Entonces, ¿qué debemos definir primero? Una imagen. Esta imagen va a tener dentro de sí la librería que tiene Postgres ya instalada en su última versión, que estamos diciendo aquí latest. ¿Listo? Esto quiere decir que vamos a tener la última versión. Perdón, aquí, ojo que en los archivos YML los comentados se hacen con el hashtag. Entonces, aquí vamos a tener la última versión de Postgres. ¿Listo? Entonces, el Docker va a descargar esa imagen de Postgres en su última versión y nos la va a colocar en nuestro contenedor. Esta imagen tiene que estar asociada a un contenedor que lo vamos a poner un nombre. Entonces, le colocamos un container-name, 2 puntos, y acá es donde vamos a definirle un nombre. En este caso, definémosle, para que lo tengamos en cuenta, tratemos de utilizar las variables o los nombres adecuados para que no nos enredemos en un futuro por si tenemos varias aplicaciones y no sabemos en cuáles están construidas. Entonces yo les recomiendo que coloquen Postgres directamente. Ahora, tenemos que definir un entorno o un environment donde este environment va a tener esas variables únicas que van a hacer la aplicación pueda ejecutarse correctamente. Esas variables, como ya todos conocemos la estructura de una variable, un nombre y un valor. ¿Ese valor cuál va a ser? Bueno, para Postgres, estas variables siempre se tienen que hacerse en mayúscula. Cabe resaltar eso. Va a ser la siguiente. PostgresDB. ¿Qué va a tener PostgresDB? Va a tener el nombre de la base de datos. En este caso vamos a tener, por ejemplo, bqtextdb, ¿sí? bqtextdb o database. Vamos a tener otra variable que la vamos a llamar Postgres user, ¿sí? Que va a ser el usuario que va a acceder a la base de datos. Entonces coloquémosle cualquiera, bqtext también. Vamos a tener otra variable que se llame password, porque nuestra base de datos tiene que estar segura con una contraseña. Si la dejamos sin contraseña, el Docker nos va a generar un error, entonces hay que tener eso en cuenta. Podemos colocar una contraseña sencilla, una compleja. Bueno, para propósitos de estudio simplemente dejamos una contraseña sencilla o una contraseña que podamos recordar fácilmente. Los puertos. Bueno, los puertos hay que tener en cuenta que el Postgres utiliza unos puertos en específico. No quiere decir que sean esos, pero básicamente ellos recomiendan que tengamos el 5432. Y acá vamos a definirle cómo lo vamos a ejecutar, ¿listo? Aquí podemos establecer un rango o simplemente dejarlo con el puerto que es. Ya en el Dockerfile podemos especificarlo mucho mejor. En este caso no necesitamos un Dockerfile porque no vamos a ejecutar ningún comando en específico. No vamos a instalar ninguna librería, entonces simplemente dejamos el 5432 y ya está. Estamos viendo en la indentación que esta imagen, esta de acá arriba, tiene que estar en esta misma indentación para que podamos definir lo que es el volumen. Volúmenes, lo que le vamos a decir acá es lo siguiente, que este volumen se va a llamar Postgres Data. En realidad los nombres podemos colocarle el que queramos, pero pues en este caso vamos a colocarle Postgres Data, que es el
Es como el nombre general que se le da para que el Postgres pueda identificar dónde va a tener la información. Ahora, como les decía al principio, el Docker está construido para entornos Linux. En Windows se ejecuta algo que se llama WSL. Ese WSL lo que nos permite es que podamos acceder a directorios de Linux desde Windows. Entonces acá en este Postgres Data vamos a definir la dirección en donde se va a almacenar este volumen en Linux, en Windows. Suena extraño, pero pues el WSL nos permite eso. Entonces simplemente definimos la dirección. Esta dirección no tienen que cambiarla, la verdad. Esta dirección simplemente vamos a definirla de esta manera. Vamos a colocar Postgres Data. Vamos a definir la dirección de enlace donde va a estar. Vamos a colocar aquí Postgres SQL y le definimos la carpeta data. ¿Listo? Ahora, algo que se me olvida y no puede faltar es que en estas dos variables que estamos usando necesitamos tener un guioncito por acá para que lo podamos identar de una manera correcta y que no lo pueda detectar el Docker Compose. Se nos había olvidado ese tema. Pero sigamos. Entonces acá ya definimos la dirección en donde va a estar, digámoslo así, nuestro disco duro virtual, para que podamos entender este término de volumen de una manera más amigable. Entonces, ya con esto que tenemos acá, esto que tenemos señalado acá, va a ser nuestro contenedor de Postgres, el motor de la base de datos. Ahora, para las personas que quieran utilizar 100% la consola, con esto les basta. Pero para las personas que son un poco más visuales y necesitan ver sus bases de datos, sus diseños, sus columnas, sus tablas de una manera más gráfica, entonces aquí es donde vamos a definir el administrador de la base de datos. El administrador de la base de datos lo tenemos con pgadmin. El pgadmin es una especie de RDBMS como por ejemplo el phpMyAdmin de MySQL, ¿sí? Entonces nos va a permitir tener de una manera más visual nuestra base de datos. Entonces, estando en la misma indentación de Postgres acá arriba, vamos a definir el pgadmin. Pgadmin, ¿sí? Dos puntos. Identamos y definimos como arriba. Imagen, ¿sí? Dos puntos. Y le vamos a definir la dirección en donde debe estar esa imagen. Entonces, dejémosle acá constatado que lo vamos a utilizar en la siguiente dirección. Vamos a colocar dpage pgadmin 4, que es la versión en la que está ahora mismo el pgadmin. Permítanme que aquí me faltó la G. pgadmin 4 en su última versión, así como lo estamos haciendo arriba. ¿Listo? Vamos a definir el contenedor, container name, y dentro de container name pues simplemente le colocamos pgadmin. Listo, para identificarlo fácilmente. Vamos a definir el entorno environment, que es donde vamos a almacenar estas variables, y el pgadmin solo necesita dos. Le podemos definir más, le podemos definir usuario, correo y contraseña. En este caso solo vamos a utilizar el usuario y la contraseña. Entonces, la variable ideal para eso sería pgadmin-default y le vamos a definir el email, ¿listo? O el usuario, en este caso va a ser pgadmin. Vamos a colocar aquí la otra, pgadmin-default-password, le vamos a colocar bqtesh, ¿listo? Perdón, aquí vamos a colocar también bqtesh. bqtesh, ¿listo? Ahora, el pgadmin también tiene unos puertos en específico. ¿Cuáles se recomienda? Tener el 8080. ¿Por qué? Porque el pgadmin lo vamos a ejecutar, como estamos haciendo un aplicativo web, vamos a ejecutarlo directamente en la web. Entonces, identemos, coloquemos el guioncito y definamos el puerto 8080 2.80. ¿Listo? Y ojo,
Aquí es donde hablábamos de que estos contenedores o estas imágenes tienen que relacionarse entre sí. Entonces, en el Docker Compose debemos de definir la dependencia. Entonces, ¿esto depende de qué? Depends on, dos puntos. ¿De quién va a depender? Del Postgres que estamos definiendo arriba. Entonces, definámoslo acá. Postgres, que es básicamente este contenedor que tenemos acá arriba, este de acá. ¿Listo? Él va a buscar este contenedor y va a decir que el pgadmin está dependiendo directamente de este. Y lógicamente, pues, como es el motor gráfico de nuestra base de datos, pues debe tener su instancia o su servidor en consola para que lo podamos visualizar. Y ahora, finalmente, al mismo nivel de los servicios de esta indentación, definimos ya los volúmenes que hemos definido anteriormente. ¿Y cuál es este volumen? Postgres Data. Y listo. Dentro de esta variable volumen, pues vamos a almacenar la información que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, básicamente, esta sería la construcción de un Docker Compose. Es bastante sencilla y su ejecución es mucho más sencilla todavía. Entonces, vamos a buscar acá. Permítanme un momento. Vamos a quitar aquí. Ejecutamos la terminal. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos ejecutar la terminal de Docker que nos está entregando acá, pero tenemos que acceder a la carpeta del desarrollo. Entonces yo lo recomiendo hacerlo directamente desde Visual. Pero, por ejemplo, si nosotros nos vamos al escritorio, que es donde yo tengo la carpeta del desarrollo, podemos irnos para... vamos a verlo por acá. No recuerdo cómo se llama la carpeta. Miremosla aquí rápidamente. La carpeta se llama canal YouTube. Entonces, canal YouTube. Y vamos a acceder, como lo estamos viendo aquí en la ruta absoluta, dentro de la carpeta canal YouTube. Y vamos a poder ejecutar este comando. Pero también lo podemos ejecutar para facilidad de mayor rapidez dentro del Visual Studio. Entonces, ¿qué hacemos? Hay varios comandos. Yo recomiendo utilizar este que tenemos acá. Docker-compose. Vamos a definirle que me lo suba y que me lo construya. Al utilizar este comando, lo que vamos a ver es que nos va a instalar y descargar esas dependencias que le estamos definiendo. Entonces, volvamos a repasar lo que es el Docker Compose. El Docker, cuando ejecutemos este comando, va a buscar dentro de sus servicios que tiene Postgres en su última versión y no lo va a construir en este nombre que le acabamos de dar. Le va a asignar estas variables, que es la base de datos, el usuario y su contraseña, sus puertos y dónde va a direccionar su información. Y el pgadmin de la misma manera. Entonces, como lo habíamos visto, vamos a utilizar el Docker Compose app y podemos simplemente ponerle un "-d", que es el detached, que básicamente lo va a ejecutar en segundo plano. ¿Qué quiere decir en segundo plano? Que no nos va a afectar con algún proceso primario que se esté ejecutando, por ejemplo, en el Dockerfile o en nuestro entorno de desarrollo. Pero si queremos tener ya algo más específico, podemos darle build, ¿sí? Pero en este caso utilicemos el detach para que no nos afecte ningún otro proceso que esté dentro de nuestro desarrollo. Entonces simplemente ejecutamos este comando y vamos a poder empezar a ver que, bueno, acá nos está mostrando un error específico. Listo. Entonces vamos a retomar el comando. Pues simplemente aquí en el environment utilizamos pues tuvimos ahí un error dentro de la variable. Entonces simplemente ejecutamos el comando docker compose up, le damos enter y él aquí lo que va a empezar a hacer es descargarnos todos estos contenedores que necesitamos. Por ejemplo, aquí nos está descargando la network que vamos a utilizar por defecto. Acá vamos a tener lo que es nuestro directorio donde se va a instalar la información, el contenedor y el pgadmin. Ahora, aquí tenemos un conflicto. ¿Por qué? Porque yo dentro de mi Docker ya tengo instalado
un Postgres y que se está ejecutando en estos momentos, este pgadmin. Vamos a pararlo, ¿sí? Vamos a darle un stop a este contenedor porque nos puede generar acá un problema porque tienen básicamente el mismo nombre. Porque si lo estamos viendo acá, pues el pgadmin yo ya lo tengo en un contenedor diferente. Es más, este contenedor que tenemos acá, pues simplemente podemos eliminarlo, pues estos no necesito su información. Si por ejemplo en este caso no les está apareciendo un error en el momento de instalar, pues básicamente podemos realizar esto sin ningún problema porque es la primera vez que lo estamos instanciando. Entonces pues vamos a ejecutar el comando, nos va a empezar a crear estos contenedores y como ven él los descarga de internet, los ejecuta y ya los deja listos. ¿Y qué vamos a ver en nuestro Docker Desktop? Vamos a ver estos dos ejecutándose. Entonces, ¿qué vemos acá? Vamos a verlo aquí rápidamente. Vemos que si le damos al comando directamente a la instancia de este contenedor, por ejemplo, si estamos al Postgres, vamos a ver bastante información que nos interesa. Por ejemplo, este es el entorno o la consola de Postgres directamente. ¿Y qué nos va a permitir estos contenedores? Vamos a poder inspeccionarlos. Esta inspección nos va a mostrar como un archivo JSON en donde nos muestra todas las credenciales que estamos utilizando, dónde se están almacenando, dónde se está ejecutando, información de interés, ¿listo? Acá, por ejemplo, en ejecutar es donde utilizamos la consola de comandos del pgadmin, del Postgres en este caso, perdonen. Entonces acá vamos a poder ejecutar todos los comandos que se tengan que hacer directamente de consola. Aquí vamos a instanciar al volumen y el volumen nos va a mostrar toda la información que tenemos. Por ejemplo, como lo tenemos aquí almacenado en var, como lo hemos dicho antes, vamos a buscar dónde se están almacenando esos archivos. Bueno, en este caso, en este momento no tenemos información dentro del contenedor, entonces en este caso pues simplemente no nos va a aparecer nada. Y ahora, acá está pasando algo y es que, por ejemplo, en el pgadmin estamos teniendo unos errores. ¿Qué nos dice acá? Por ejemplo, el email que está configurado no se puede utilizar. O sea, ¿por qué? Explícitamente colocamos un usuario que no tiene un formato de correo. Aquí nos está pidiendo un email. Básicamente podemos colocar un arroba, coloquémosle, no sé, bqtech.com. Y ahora sí nos va a dejar crear este contenedor como tal. Entonces, como estamos solo utilizando un nombre sin colocarle un formateo o una estructura de un correo electrónico, entonces por eso nos aparece este error. Vamos a irnos a los contenedores. Básicamente podemos eliminarlos o ejecutar el siguiente comando: docker compose down. Si nosotros ejecutamos este down, él simplemente lo que nos va a decir, perdónenme acá, lo que nos va a hacer es que va a eliminar estos contenedores que acabamos de hacer, y si ejecutamos el comando otra vez de construirlo, nos los va a dejar como lo teníamos antes. Estos volúmenes no se eliminan a no ser de que nosotros entremos a eliminarlos directamente. Entonces, ya ejecutando el comando ya podemos ver que las instancias ya se están corriendo correctamente. Y por ejemplo, para el pgadmin, la parte gráfica, la que estamos viendo, aquí nos tira una dirección de enlace. Aquí estamos viendo una dirección del localhost puesta en el puerto 8080. Si nosotros le damos clic acá, vamos a poder ver en nuestro navegador la instancia del pgadmin como tal. Si repasamos lo que hemos hecho hasta el momento, entonces ya nos hemos dado cuenta de que las variables que definamos, si estamos hablando de un email, tenemos que tener el formateo de un email correctamente. Si estamos hablando de un usuario, que esté formateado como un usuario. Entonces, teniendo en cuenta, importante, la versión del Docker Compose, es importante saber que estamos en la 3.8. Dentro de servicio estamos definiendo qué vamos a utilizar. Por ejemplo, en este caso, si fuera MySQL, simplemente esta variable la llamaríamos MySQL. Y estaríamos llamando a las variables de MySQL para la base de datos, para el usuario y la contraseña.
definimos los puertos del MySQL y si quieren en otro momento pues también podemos mirar cómo sería para MySQL en este caso. Estos servicios, las imágenes, los volúmenes y todos, pues ya sabemos dónde se van a almacenar. Si nos vamos acá, por ejemplo, en la parte de volúmenes, vamos a ver lo que acabamos de crear. Entonces, si nosotros entramos a cualquiera de estos, nos va a mostrar la información, lo que está guardado dentro de esto. Esperemos que nos cargue y vamos a poder verlo a mayor detalle. Por ejemplo, acá en las imágenes vamos a poder ver lo que estamos ejecutando en estos momentos. Como ven, el Docker Desktop nos va a permitir también utilizar el tema que les habíamos dicho al principio, que es el tema de seguridad, las buenas prácticas de que nuestro código no tenga vulnerabilidades. Y el Docker nos va a permitir hacer este análisis para saber si los contenedores que estamos utilizando tienen algún tipo de exploit que podamos utilizar para dañar nuestro sistema o que un tercero lo dañe. Entonces, como desarrolladores tenemos que tener en cuenta que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, que el código que estemos creando sea seguro y que si lo vamos a orientar a una empresa o si se va a vender o se va a otorgar las licencias, es importante que nuestro código sea seguro. Entonces, esperemos que haga el análisis, pero mientras tanto vamos a mirar qué pasa con el pgadmin. Y efectivamente, pues ya aquí nos va a cargar el entorno gráfico. Entonces, ¿qué simplemente vamos a colocar? Vamos a colocar bqtech, bqtech.com. ¿Cuál es la contraseña que colocamos? bqtech. ¿Sí? Y pues el pgadmin nos permite tener en varios lenguajes. Ya ustedes verán en cuál se sienten cómodos, si lo pueden tener en español o en inglés. Iniciamos sesión y vamos a poder ver ya lo que es el entorno gráfico del administrador de la base de datos de Postgres directamente. Entonces, ya saben cómo es la estructura para crear un contenedor en Docker. Ya sabemos cómo debe llamarse el archivo, cuál es su extensión, cómo es la estructura de este archivo en específico, el orden en el que se ejecuta y los comandos que hay que realizar. Si utilizamos el Docker Compose App es para empezar a instalar los contenedores, o si utilizamos el down para simplemente ya dejarlo de utilizar. Si ya vamos a terminar el desarrollo, no vamos a seguir, vamos a apagar el equipo, lo que sea, es una buena práctica que lleguemos acá al contenedor y lo apaguemos de aquí el botón de stop. Porque si lo hacemos de forma abrupta puede que se nos dañen algunos archivos y pues en la próxima ejecución podamos tener errores. Entonces es importante que lo paremos de esta forma. Y ya esperamos a que el Docker nos confirme de que estos servicios ya no se están usando, no están corriendo. ¿Listo? Acá nos lo muestra en un mensaje. El Docker también nos va a permitir revisar temas de rendimiento. Por ejemplo, acá vamos a poder ver unas estadísticas en tiempo real de lo que se está ejecutando. Estas estadísticas pueden ser importantes para ciertas personas que se dediquen a que sus algoritmos tengan un tiempo de respuesta más rápido de lo común, si van a consumir muchos datos en un tiempo óptimo, ¿sí? Entonces aquí el Docker también nos va a permitir saber cómo es el rendimiento de nuestras aplicaciones. Entonces, sin más que decir, yo les estaré dejando todos estos códigos en un repositorio de GitHub para que lo puedan descargar y pues lo puedan utilizar directamente. Entonces, ya saben, cualquier duda, cualquier comentario, no lo pueden dejar abajo. Y pues simplemente queda decirles que espero que les esté gustando de ahora en adelante estos tutoriales que estamos haciendo y que cualquier duda no duden en comentar. Entonces suscríbanse, like y pues nos vemos en una próxima ocasión.